Y la doctora Carmen Inver Brugal me acompaña a recibir al profesor Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, economista, maestro, ex ministro de Educación. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. A Melanio siempre le ha gustado que le digan maestro. Así es. Sí. Y es como en la calle, profesor le dicen a uno más, más comúnmente. Yo me siento honrado con esa dama que yo aprecio mucho. De mucho tiempo. Y que siempre compartía con ella en esos programas icónicos. ¿Están ahí? Ellos están ahí. Melanio, le comentaba con Yulisa Céspedes antes de esto, cuando supimos que usted venía, cuánto de político... Un saludo a Danilo Díaz, por Exacto, cierto. ¿no? Usted lo dice. Danilo está viéndonos, Danilo Díaz. Yo lo agarro. ¿Cuánto de político... Él lo agarra. Tenían los funcionarios de otros gobiernos, y eso le ayudaba a resistir un poco las críticas, porque había una formación de partido, sí, una experiencia. Todo ha cambiado, profesor, amigo. ¿Usted cree que se necesitan menos políticos y más funcionarios como que vengan con formación de distintas disciplinas para administrar, para dirigir? Y en un ministerio como el que usted conoció muy bien, como el Ministerio de Educación, ¿se necesitan técnicos, administradores, maestros o políticos? Bienvenido de nuevo. Gracias. Yo abogaría por los politécnicos. Y hay una persona dentro de nuestras filas que quizás reúne esas condiciones como ningún otro, que es Temístocles Montes. Temístocles Montes es un técnico, incluso yo lo conocí cuando cursaba junto a Danilo Medina Ingeniería Química en la UAS. Y Temo venía de Falcon Bridge, que era ingeniero de planta, a dar balance, energía y otras materias. O sea, Temístocles Montes es un técnico, pero es también un político de la fragua. Entonces es importante que en los ministerios y en la función pública esté el político que tenga conocimiento de gerencia, que conozca su área específica, y el mejor ejemplo lo ha dado el actual ministro. Yo conozco a Ángel Hernández, mi amigo, es un especialista de la educación, participamos juntos en los debates, todos los debates, desde el primer plan decenal de educación, luego el plan estratégico de educación del periodo de Milagros Ortiz, en el plan decenal 2008-2018, y actualmente coincidimos justamente. Hace un par de semanas nos juntamos a propósito de la convocatoria de la Comisión General de Pacto Educativo. Ahora, Ángel, que es un político, un político porque simpatiza y ha trabajado siempre con el antiguo PRD, hoy PRM, sus primeras declaraciones fueron más del técnico que del político. Usted no podía, entrando al ministerio designado por el presidente de la República, prácticamente desairar, ya no al ministro Fulcar, al gobierno del presidente Luis Abinader. Porque si vemos las memorias que rindió el 27 de febrero Luis Abinader sobre la educación, ayer le dedicó 3 líneas, y con una propuesta que encaja en el planteamiento que tú hacías de que fue básicamente un discurso de relanzamiento político. Pero no pudo hablar de educación. Y todos reconocemos, independientemente de los escándalos, de la situación que envolvió la gestión de Roberto Fulcar, que el esfuerzo realizado en medio de la pandemia para al menos mantener a los alumnos y alumnas alrededor de lo que es su actividad fundamental, que es la educación, eso nosotros como oposición fuimos los primeros en reconocerlo y darle el beneficio de la duda, de ver finalmente si ese proyecto de educación a distancia podía de alguna manera paliar parte de la situación de crisis por la pandemia. ¿Qué es lo que hemos criticado? Que no se ha evaluado, que se hizo una inversión millonaria de unos 26.000 millones de pesos en equipos electrónicos, en renta de espacios públicos, productores de programas, los cuadernillos, pero no hay evaluación. Se hizo una promoción generalizada, que es el mal mayor que hoy enfrenta la educación dominicana. Aquí no se evalúa, y lo que no se evalúa es imposible que podamos mejorarlo. Melanio, ¿cómo se siente usted y cómo se sienten en su partido cuando escuchan decir que durante 16 años de gobierno
ustedes no hicieron nada por la educación y que todo ese dinero se fue a un barril sin fondo? Bueno, ya no solamente 16. El ministro Ángel Hernández habló de todos los años del 4%. Él habló del 4% que se aplica, ahora entraremos en el 10º año, a partir del 2013. Y yo debo decir lo siguiente, yo respondo por la gestión de Melanio, de 2 años y medio. En educación se aplicó para la actualización curricular los llamados indicadores de logros de aprendizaje. Esa es mi impronta, que fue la que sirvió de base para los textos integrados o guías. Usted tiene que trabajar para ver si el niño de preprimario de 5 años, al final del periodo, usted evaluó y salió con dominio de una serie de competencias, de habilidades que él tenía que mostrar. Por ejemplo, su identidad. El niño que no tiene necesariamente que aprender a leer todavía, en ese primer año, que es el primer año de escolaridad dominicana, 5 años, preprimario, y todavía no tenemos, apenas estamos en el 85%, no se ha logrado universalizar, y ya estamos hablando de ampliar la cobertura a 3 años. Entonces, ese niño de preprimaria tenía que mostrar dominio de determinadas dimensiones. Y esos indicadores de logro, lo que te iban a decir al final, sí requerían un refuerzo o la promoción al curso siguiente. Aquí se está promoviendo sin eso. Aquí se hicieron una prueba diagnóstica de 3er grado en el 2017 y de 6º grado en el 2018. ¿Y qué decían esa prueba diagnóstica? Que el 88% de los alumnos de 3er grado estaban incapacitados de leer comprensivamente un texto simple. Ahora es un problema estructural de la educación dominicana, porque si bien es cierto que no hay avances significativos en materia de aprendizaje, aquí teníamos, al comenzar el primer plan decenal, el 48% de los maestros titulados. Hoy, prácticamente el 100% de los docentes son profesionalizados. Al comenzar ese primer plan decenal, aquí se daba clase debajo de cualquier mata, árbol. Aquí podemos decir que durante los últimos 8 años de Danilo Medina se logró el 94.6% de cobertura cubierta. ¿Pero ustedes no defienden esa gestión? Bueno, yo te digo esto, y te digo que de esa gestión mía quedó los indicadores de logro, quedaron los coordinadores docentes, que lo creamos para generar un liderazgo pedagógico en el aula. Yo insistí en que la tanda extendida debía llenarse de contenido, porque si bien es cierto que las gestiones de los diferentes ministros de Danilo Medina, que deberán venir a rendir cuenta también, se logró construir muchas aulas, asistir a los alumnos para evitar la deserción. Lo cierto es que quedamos a deber en materia de la reforma pedagógica, de la formación de los maestros y de lograr mejores desempeños en materia de aprendizaje. Ahora, ¿es dinero invertido en sacos rotos? ¿Se perdió todo? No. Y pienso que ahí el ministro actuó con una radicalidad que no le luce. ¿Por qué? Porque necesitamos las aulas. Si ahora el presidente está hablando de llevar la cobertura hasta los 3 años, ¿dónde tú vas a recibir esos niños? A partir del 2014, la gestión del presidente Medina se propuso un programa de atención a la primera infancia. Todos estamos contestes que entre los 2 y los 5 años es la etapa crucial para que los niños, para sembrar en esos niños. Lo que no se ha aprendido de esos 2 a 5 años, lo han planteado los especialistas en toda la evolución, la psicología evolutiva, es que lo que no se aprendió ahí se perdió. Y naturalmente, ¿qué es lo que plantea la ley de educación? Plantea rescatar ese primer año que es preprimario. ¿Por qué? Por las deficiencias históricas que tiene el sistema de acoger. Ahora hubo todo un escándalo porque una persona le pidió por tuit al ministro un cupo para su Todavía hija. Tenemos problemas de cupo. Y John Tien, tú recordarás, Carmencita, John Tien, año 1990, la Conferencia Mundial de Educación, habló de educación de calidad para todos. Para todos. No puede ser que tengamos educación de calidad para una élite y tengamos la educación para los de quinta, sexta y séptima categoría ciudadana. Digamos que como siempre ha sido.
El presidente habló anoche de la cantidad de dinero que se ha invertido para salvar la educación en medio y post pandemia. Sin embargo, parecería que con todo lo que pasaron los estudiantes y el sistema educativo con el COVID-19, todo lo que se había dado antes y lo que se había invertido se olvidó. Yo quiero saber si cuando usted era ministro de Educación veía la posibilidad de que con un año interrumpido a los muchachos se le olvidara todo lo que le habían dado y que todo lo que se había invertido antes entonces se diera como perdido. Pero quiero que usted lo piense y me lo cuente tras la pausa. Así no se vale. Le diga Vela. Todos hablamos del sistema educativo pre y post pandemia y lo dicho por el presidente en el discurso de anoche, 16 de agosto, a propósito del Día de la Restauración. La respuesta pendiente. Le diga Vela, profesor, pero pues, me parece que usted no la necesitaba. No, una de las grandes fallas que hemos tenido, a pesar de que es educación, el área de política pública más planificada y más estudiada en República Dominicana. Ya le hablé del 1992, el primer plan nacional de educación, siguió el plan estratégico, 30 años de planificación educativa, donde se establece el consenso de todos los sectores. ¿Cuál ha sido el problema? La falta de continuidad. Es que educación no puede estar sujeta a la impronta de cada ministro, al librito de cada ministro. Incluso yo recuerdo cuando estábamos haciendo esfuerzos denodados por las 1000 horas de docencia en calidad y cantidad. ¿Se recuerda que era mi misión? 1000 por 1000. 1000 por 1000. Decían, muy bien, Melanio, pero cuando venga el otro ministro, eso se olvida. Y eso crea un desaliento en el propio personal Perdón, docente. pero había indicios, y yo ahora hay un nombre que sé que es entrañable para usted, como es José Antinóe Fiallo, y sé que hay personas que han atravesado gobiernos que están ahí, que son técnicos, nombrados por organismos internacionales, personas que a veces tú te sorprendes porque están ligadas a sectores de oposición en distintas administraciones. ¿Qué pasa con esas personas ahí? No tienen voz, no tienen voto cuando ven algunas cosas que podrían corregirse. Y yo me decía, yo por ejemplo tuve a Roberto Casá, se hizo crítica de que un texto de historia tenía un tema de que no estaba claro la historia dominicana. Recuérdate que la historia haitiana, el propio Bosch escribió sobre la historia de la Revolución Haitiana. Entonces mucha gente confunde el analizar una guerra que fue tan radical, que tocó lo social, lo racial, etcétera, con que se recoja en un texto de historia algo que pueda parecer un elogio a esa epopeya del pueblo haitiano. Y nosotros buscamos a Roberto Casá, una persona fuera de toda discusión, una autoridad, para examinar esos contenidos. Pero insisto, el tema es que las políticas de gobierno tienen que contribuir en políticas de Estado en materia educativa, porque los cambios de educación... Hay que sacarle la política a la educación. Sí. Entonces ahí está el problema. Ahí está el problema. Muy importante. Y cuando se formuló el pacto por la reforma de la educación de calidad, con un horizonte de 2014 al 2030, entendíamos que era el mecanismo idóneo para garantizar que no importaban los ministros, iba a haber una continuidad de las políticas que ahí se incorporaron. Y está el pacto. Y justamente ahora, hace un par de semanas, el ministro Forcada asistió por primera vez. Y estaba el actual ministro, Ángel Hernández. Y hablábamos de la necesidad de establecer un sistema de indicadores que no lo hay. 9 años después de invertir, que es una sangría del erario público, necesaria, pero es una sangría, el sacrificio es grande, de invertir 4% del Producto Interno Bruto de la educación, no se conocen los impactos en ninguna de las áreas, ni en materia de formación de maestros, ni en materia de aprendizaje. Pero eso es dramático. ¿Por qué? Una falencia del pacto. Y nosotros, recuerdo que comenzamos, y desde el Ministerio de Planificación y Economía, con Magdalena Lizardo, un excelente profesional, se comenzó a trabajar el sistema, pero no pudimos hacerlo. Y hemos reclamado ahora que la única manera de relanzar el pacto es estableciendo ese sistema de indicadores, que diga qué tú estás invirtiendo en el magisterio y qué estás recibiendo a cambio. El impacto de la construcción de esas aulas, se construyeron adecuadamente donde tenían que construirse, aquí hay una movilidad tremenda, y hay parte de la frontera que escuelas se han quedado vacías por el hecho de que la gente se va a los polos turísticos en busca de trabajo, en busca de empleo.
todo ese tipo de planificación hay que tenerlo en cuenta. El problema no es el salario ya, Melanie. No, y no. Y la nunca, estabilidad no te se despiden. Entiende, o la preparación de los maestros, que era de lo que nos quejábamos antes. Sí, están profesionalizados, no necesariamente actualizados. Reciben buenos salarios. Y recuerdo que en el 2010 yo jubilé docente con 30,000 pesos, que eso era, antes era mucho. La jubilación eran 5,000 pesos y 3,000. Era mucho ya en el 2010. Y ese salario ha seguido incrementándose. Entonces, pero pienso que ya es un momento de plantearse que los incrementos salariales tienen que ser por desempeño. No hay de otra, porque es la manera de tú poder, digamos, garantizar que la inversión se está haciendo correctamente. ¿Hay algún mecanismo, algún organismo, aparte de ese pacto que mencionas, Melanio, para que antiguos ministros de educación asesoren o conversen con los ministros de educación del momento? ¿O ustedes se hacen enemiguitos y no se ven más nunca? Yo lo establecí y recuerdo que en mi primera reunión que se dio en la casa de Jacqueline Malagón asistió la fenecida Ibelice Prax, Milagros se excusó. Las que no fueron de mi partido, ni Ligia ni Alejandrina, pero fueron las demás, y siempre ha habido esa comunicación. Insisto, ahora cuando asumió Roberto tuvimos intercambio con él, y antes de salir, él se interesó por mi planteamiento, mi reclamo de que se pudiera conocer un sistema de indicadores para medir el impacto de la inversión del 4%, se interesó por conocer qué se había hecho. Y tuve una reunión con él y le ofrecí información sobre los profesionales que trabajaron en ese campo. O sea, parece la intención de retomar lo del pacto educativo, porque había sido un reclamo de toda la sociedad. ¿Eso fue cuánto tiempo antes de que saliera el decreto? Como 3 semanas antes. ¿Fue fallida la gestión de Roberto Fulcar? Mira, yo quisiera, con Roberto me anima una amistad muy vieja. Yo quisiera, como él dijo, el tiempo ponga todo en su lugar. Porque yo fui en un momento dado sujeto de muchas especulaciones. Claro, cuando a mí me correspondió rendir cuenta, yo fui al PECA y rendí cuenta. A mí me dijeron, bueno, no aparecen 183 millones de pesos de los textos integrados. Yo fui y rendí cuenta. ¿Sabe qué nos costaba ese texto integrado? Todavía lo tienen muchos maestros como una guía. 68 pesos. Full color, con una cantidad de actividades y con hipervínculo en el 2010. Luego vi que las internacionales de los textos escolares copiaron ese modelo, a pesar de que lo satanizaron. Pero a mí me costó 68 pesos y se entregó gratuitamente en las escuelas. Un texto similar de los tradicionales, de esas multinacionales, te costaba 650 pesos y 450 pesos. Y algunos 1.050 pesos. El negocio era comprarlo a las multinacionales. A mí no me interesaba eso. Además, yo manejé el 1.9% del PIB, la mitad de lo que recibe el ministerio hoy. Pero insisto, aquí hay que hacer un cambio radical. Hay que cambiar la ecología del aula. Ya no se puede hablar de formar a los niños y niñas para el futuro. Hay que formar a los niños y niñas para el presente, porque el futuro es incierto. Recuerdo una expresión de Ignacio Ramonet, que ustedes lo conocen, que todo este tema del influjo de la antipolítica y el ascenso al poder del outsider es porque la clase media mundial tiene miedo por el futuro. Hay incertidumbre. Y ese sector de clase media es el motor de ese crecimiento y desarrollo económico que ustedes han dicho. República Dominicana tiene 60 años de crecimiento, con algunos picos, pero de crecimiento económico. Y eso es lo que ha garantizado que República Dominicana se conozca hoy como un país de desarrollo económico medio. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Nos falta revolucionar de verdad la educación dominicana. Hay que entender, y hay una frase, es de un norteamericano, pero yo la asumí en el caso dominicano. El sistema educativo dominicano trabaja con contenido del siglo XIX. Aquí hay textos y contenidos que son de ¿verdad que hubo antes del siglo de las luces? A pesar de que se revisan todos los años. Contenido del siglo XIX, profesores formados en el siglo XX y alumnos con amplias expectativas del siglo XXI. Sí. Se nos queda INAVIE y desayuno escolar y demás. ¿Cómo? Yo sé que hay cierto cuidado
para referirse a gestiones anteriores y sobre todo de partidos distintos. Sí. Pero todo ese ruido en INAVIE, ¿cómo lo valora usted? Y lo del desayuno escolar, que yo pensaba que era un acierto, que existió hace 40 años. Así es. Sí, se había suspendido La y se retomó. famosa Exacto. Chocorrica, ¿verdad? Exacto. Mira, uno de mis aciertos antes de salir del ministerio fue contratar al PNUD para el tema de las licitaciones del desayuno escolar. Mi gestión estuvo zarandeada por el tema del escándalo, el pleito entre los importadores del suero de leche y los productores de leche nacionales. Y entonces hasta me sabotearon. Nosotros apoyamos a los productores de ASO, incluso el presidente Fernández en ese momento le financió una planta procesadora para que la leche de desayuno escolar de esa región la suplieran ellos. Los ganaderos de la línea noroeste también, fue un intento importante, pero entonces vino el conflicto, se produjo los escándalos, se intoxicaban los muchachos, y entonces nosotros invitamos al PNUD para que nos ayudara a crear un sistema de licitación que todavía está vigente ahí, pero no sé qué pasó. Realmente no sé qué pasó. Y fíjate que ya el INAVIE no era un departamento del ministerio, que en mi caso tenía que construir escuelas, tenía que atender el seguro médico de los maestros, tenía que dar el desayuno escolar. No, es un instituto descentralizado. Por eso lo que pasa con el desayuno escolar ya no le toca al ministro. Yo tuve que cargar con eso. Entonces es lamentable. Y yo lo que le pediría al exministro Fulcar que acuda y que rinda cuentas, porque ciertamente hubo muchos escándalos. Y por eso yo pienso que el propio presidente ayer, más que hablar de lo logrado en educación, se planteó una oferta que no es consistente. Usted tiene que tener primero dónde va a recibir esos niños. El gobierno de Danilo Medina se propuso crear 271 estancias infantiles para atender esa primera infancia desde los 45 días de nacido. Y apenas logró construir 74. Habían 75 ya en proceso. Yo no conozco que este gobierno haya construido una sola más. Y este gobierno inauguró 2 escuelas. Bueno, pero que le falta otro periodo, quizás. Pero fueron 2 años. Bueno, le faltan 2 años. Sí. Eso decía Homero, son 2 años contra 20. Y la comparación no, pero digamos lo es desigual. anterior, porque yo estoy hablando, por ejemplo, del resultado del 4%, del 2013 hacia acá. Esos datos de esas estancias infantiles, 28.000 aulas. Señores, ustedes no han visto al presidente cortando nada. Y siempre son necesarias. Aunque hay una población estudiantil vegetativa, porque, como ustedes saben, ya la gente no tiene más de 2 a lo sumo 3 muchachos, salen 110, 115 mil bachilleres y entran en preprimario 110, 120 mil niños. Hay una población de 2.8 millones de alumnos entre el sector público y privado. Eso te permite planificar. ¿Por qué se producen los desfases y los déficits en términos de cobertura? Porque hay movilidad, mucha movilidad. Este país tiene mucha movilidad social y entonces tú tienes que estar atento a esa movilidad para poder dar respuesta a la demanda. Gracias, profesor Melanio Paredes. Gracias a Carmen Inver también, que ahorita oí que le dijo Carmencita, yo dije, esto va a estar bien. ¿Cuál fue el mayor error de Fulcar? Que ya nadie nos está viendo. Creo que fue no escuchar.